Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Código DF. En la 11ª semana de la diversidad sexual del Instituto Nacional de Antropología e Historia tenemos la oportunidad de conversar con el sacerdote Raúl Lugo. Ustedes pertenece a la diócesis de Mérida, sí. Padre. No es común, aunque no es raro, ver a sacerdotes con su posición tan abierta, tan amorosa, en el mejor sentido, hacia la diversidad sexual. Usted mencionaba una frase que a mí me impactó particularmente y que creo que impacta a la gente que quiere creer, que cree, que pertenece a la diversidad sexual y que quiere estar dentro de la Iglesia Católica, y es que la diversidad sexual es una bendición. Y esto no es una frase muy común, por el contrario, desafortunadamente vemos que son aberrantes, que no es lo que dicen las escrituras. Esta posición de decir que la diversidad sexual es una bendición, ¿cómo es recibida por la Rey, por la gente que usted atiende y que quiere estar pues en paz, y que de repente hay un conflicto, ¿no?, entre lo que escucha por afuera y de repente alguien les dice, no, tú estás en una bendición por pertenecer a la diversidad sexual? Bueno, ahí depende un poco del tipo de auditorios, ¿no? Cuando las personas que escuchan este tipo de expresión son personas que han caminado a veces muy dolorosamente en la búsqueda de su propia identidad, que están batallando por el ejercicio de sus propios derechos, por el respeto a su identidad, pues sí, haz de cuenta que da la impresión en muchas ocasiones que es una especie de balde de agua fresca en medio del desierto, ¿no? Pero no todos los auditorios son así, y hay algunos grupos, particularmente dentro de las iglesias, bastante reacios a escuchar este tipo de afirmación. A mí me parece que lo importante no es la conclusión final. Yo he llegado a la conclusión de que la diversidad sexual es una bendición de Dios para el mundo, pero he llegado a esta conclusión simplemente porque, como ocurre con todas las cosas, uno depende de qué anteojos tiene puestos para ver la realidad. Cuando yo era niño, solían pasar por la casa, allá en las calles de Mérida, unas personas que vendían de estos cacahuates endulzados y los envolvían en unos celofanes de color. Y entonces parte del chiste de comprar esto era que después que se comía uno los cacahuates, agarraba uno este celofán y se lo ponía delante de los ojos. Entonces veía la realidad verde o azul o amarilla o roja, y jugábamos un poco con eso. Creo que esto también tiene que ver con la diversidad sexual, depende del tipo de óptica con el que abordemos el hecho mismo de la diversidad sexual. Sí, para nosotros la diversidad sexual es un término, digamos, casi prohibido, porque significa la aceptación tácita de una degeneración terrible de la sociedad y del hecho de que esta sociedad está perdida porque ya no tiene valores, y ahora ya cada quien se acuesta con lo que quiera, hasta con los animales, como dicen algunos de los opositores a la diversidad sexual. Si uno tiene esa posición, la consecuencia va a ser que para ellos la diversidad sexual va a ser, digamos, el principal de los males, a veces el causante de cosas terribles en la sociedad. Pero no es el único punto de vista, sostengo yo, y en eso estamos en un debate muy fuerte dentro de la Iglesia Católica. No creo que sea el único punto de vista. Hay otro punto de vista que reconoce que la diversidad sexual es, digamos así, el reconocimiento de que, aparte de la expresión mayoritaria y dominante de la sexualidad, que es la heterosexualidad, existen otras posibilidades de expresión sexual en búsqueda de legitimidad, cada vez más dentro de la sociedad, y que tiene que ser mirada con otros ojos. Yo digo, ahí está un poco el debate, y es un debate que está planteado en estos términos, digamos, de manera bastante reciente. Bueno, seguramente ustedes saben esto, incluso la palabra homosexual es apenas del siglo XIX. Es decir, no había, digamos, esta conciencia de identidad sexual que tenemos ahora, que ha ido conquistando la ciencia, digamos, con mucho trabajo. Yo recuerdo todavía en el año 2009, 2010, allá en la Universidad de Oslo, en Noruega, hubo una primera gran exposición que se llamaba así, Antinatural, entre signos de interrogación,
y era la presentación en un estudio fotográfico y fílmico de todas las especies animales en donde hay manifestaciones de comportamientos homosexuales, un montón de animales. Entonces esto nos está llevando a ver las cosas desde otro punto de vista, y las personas de fe, cuando estamos abiertas a los signos de los tiempos, cuando realmente tenemos ganas de escuchar lo que el mundo está diciendo en sus transformaciones, podemos ver en ello también la voz de Dios, y eso nos cambiaría totalmente. Me llama la atención que sea usted en Yucatán, el obispo Raúl Vera en Saltillo y algunas otras expresiones en provincia. Podría yo pensar quizás diócesis o iglesias más de ciudad deberían estar avanzadas, y esto no es así. No lo veo en Puebla, no lo veo en México, no lo conozco. ¿Tiene que ver algo la provincia, pues las especificaciones, las especificidades que hay en Yucatán, que hay en Saltillo? ¿Es más un asunto de introspección o es simplemente una mera casualidad? No lo sé en realidad, porque uno podría decir, digamos, hay análisis sociológicos a propósito del tipo de población, de la cantidad de personas homosexuales por entidades federativas, etcétera. Bueno, esta especie de registro que puede hacerse. En este caso, se podría suponer que en los lugares que tuvieran, digamos, mayor incidencia de personas homosexuales tendría que tener ministros que se acerquen más, pero no es una ecuación matemática que resulte siempre. Yo creo que, al menos en particular, me doy cuenta en mi caso, en el caso de don Raúl, que en realidad venimos de tradiciones de formación en la teología de la liberación, en donde éramos capaces de cuestionar cosas. Entonces hay en cambio una tendencia de regresión en estos últimos años en el tipo de formación que se ofrece en los seminarios, de no cuestionar nada, solamente obedecer, y entonces esto, digamos, a lo mejor marca un poco el talante, digamos, de reflexión, en el sentido de que para llegar a ciertas conclusiones en torno a temas tan debatidos, uno tiene que ser lo suficientemente amplio como para aprender a escuchar antes de juzgar. Y creo que esa es una clave para que las posiciones de los otros, en tolerancia y en respeto, pues nos lleguen, nos cuestionen cosas internas. Y a veces a lo mejor es el talante de la persona o producto de la formación, pero estoy absolutamente seguro que también en ciudades grandes como el DF debe haber. Lo que sí ocurre es que en ciudades mucho más grandes, fuera de la provincia, las personas homosexuales tienen muchas más opciones, no solo la Iglesia Católica. Es decir, pueden encontrar otro tipo de confesiones cristianas bastante más abiertas, incluso iglesias totalmente inclusivas como la Comunidad Metropolitana o otro tipo de iglesias, entonces que satisfacen un poco esto. En lugares, digamos, en donde el círculo de las religiones es más restringido, la mayoría católica es más absoluta, pues entonces a lo mejor tienen que buscar allá mismo, ¿verdad? Y quién sabe si eso también suscite que haya sacerdotes que nos preguntemos a qué hay que dar lugar a la gente, ¿no? Retomo eso y finalizo con esta pregunta, con esta mención que usted hacía de las otras iglesias, y en determinado momento yo le preguntaría a usted, como miembro de la Iglesia Católica, ¿la Iglesia Católica se está perdiendo de esta diversidad? Porque al final de cuentas muchas veces la opción es esa, salirse y buscar hacia otras creencias, hacia otras opciones. ¿Pierde más la iglesia o pierde más el ser humano que se sale de esa iglesia católica como miembro de esa iglesia, o los dos al final? Bueno, hay en este asunto de las religiones una especie de ADN inscrito, creo que en las personas, en el sentido de que hay personas para quienes nuestra pertenencia a una determinada religión es una cuestión muy esencial y muy importante. Es decir, que no estamos dispuestos a cambiar nuestra religión, pero creo también que esto significa que tenemos que encontrar espacios dentro de nuestra propia experiencia de fe para, como yo insisto en muchas ocasiones, para regresar a los orígenes, es decir, para volver a Jesús y a su Evangelio, y, digamos, desembarazarnos un poco de una serie de prejuicios sociales que compartimos con toda la humanidad durante muchos siglos, pero que están cayéndose a pedazos. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente audaces para cuestionar un poco esto. Sí creo que en algunos casos la Iglesia Católica puede estar en riesgo de perder muchas cosas, ¿verdad?
Siempre se dice esto cuando se habla de la historia de la iglesia. En la batalla contra el comunismo perdimos un montón de obreros y trabajadores. En la batalla, digamos, por el machismo hemos perdido un montón de mujeres y podemos perder también una buena parte de las personas sexualmente diversas si no abrimos. Pero no es simplemente una cosa de imposiciones, es una cosa de mutaciones de conciencia. Estas cosas llevan tiempo. Yo en parte muchas veces me he sentido cuestionado por algunos compañeros y compañeras que trabajan conmigo desde otros ámbitos, diciendo cómo es que sigues en la Iglesia Católica, es una institución misógina, es una institución discriminatoria, etcétera. Y yo digo, efectivamente, creo que muchas de nuestras iglesias, no solo la católica, conservamos estos patrones de comportamiento, pero no son inherentes a nuestra fe, y tenemos que ser lo suficientemente capaces de ir modificándolas desde dentro. Yo he hecho la opción de hacerla desde dentro. Siempre he sostenido públicamente a mí, yo voy a pertenecer a la Iglesia Católica hasta que alguien me saque, si alguien tiene el poder de hacerlo. Porque pienso que la batalla puede también darse adentro. Soy muy respetuoso con las personas que, obligadas por las circunstancias, han visto la necesidad de abandonar la fe católica e ir a buscar lugares de mayor acogida. Siempre les ofrezco disculpas por no haber sido capaz de crearlos dentro de la Iglesia Católica, pero creo que tengo que seguir la batalla adentro. Padre, muchas gracias. Ándale, muchas gracias. Gracias.